Hechos capítulo 30. Vamos a estudiar del versículo 1 al 3. Le he titulado La iglesia que Dios usa y el llamado verdadero al servicio. Dios obra poderosamente en la expansión del evangelio, pero lo hace por medio de iglesias maduras cuando llama y envía a siervos de Dios. Y las iglesias son las que deben engendrar siervos de Dios. Este capítulo es muy importante porque aquí vemos un momento clave en la historia de la iglesia. Aquí inicia lo que es la obra misionera organizada desde una iglesia local. Antes de esto, el evangelio se había extendido por persecución, como lo vimos en Hechos capítulo 8 y en Hechos capítulo 11. Pero ahora vemos que ya no es algo espontáneo, es con propósito. Y en este capítulo vamos a ver una iglesia madura. En esta iglesia hay líderes calificados y de ahí vemos un llamado claro por el Espíritu Santo. Es un orden bíblico. Lo que vamos a cubrir hoy tiene mucho que ver con la práctica del liderazgo en la iglesia, pero también quién puede pastorear o cómo se califica a alguien que es enviado al ministerio. Quizás muchos pastores el día de hoy, por su emoción o por la necesidad, envían a gente que no está preparada. Hay personas que se autodesignan como pastores o como maestros. Y es por eso que tenemos después muchos problemas, no solamente en las iglesias, las familias que pertenecen a esa iglesia. En este capítulo este capítulo enseña cómo Dios usa iglesias fuertes y llama a siervos, le repito, calificados y apartados por el Espíritu Santo. Aunque hoy no tenemos o no escuchamos la voz del Espíritu Santo, tenemos la guía de Dios en su palabra. Mayormente para aquellos que anhelan obispado es 1 Timoteo 3 y Tito capítulo 1. Pero también hay estándares altos para los que sirven en la iglesia como maestros o como líderes. No podemos establecer a alguien porque solamente habla bien o enseña bien o tiene experiencia o influencia. No es porque diga que ha sido llamado, tiene que ser calificado. Y aquí vemos cómo la obra gira entonces alrededor de la iglesia local y la gente no puede hacer lo que quiera. Voy a cubrir también algunos asuntos que hoy son presentes en nuestro tiempo. Gente que hace podcasts, gente que habla y tiene videos en YouTube y canales y enseñan, que no están calificados para enseñar. Hay mujeres que enseñan en línea. Yo creo que las mujeres tienen un lugar de enseñanza dentro de la iglesia local, pero no un ministerio público. Y esto puede que cause polémica para algunas personas, pero es que por eso tenemos tantos problemas. La gente que ataca, hiere, lastima, estafa, porque no están siendo guiados por Dios ni eran espirituales. Simplemente tenían celo y cualquiera puede poner una cámara y decir lo que quiera. ¿Sí me estoy explicando? Si usted anhela obispado, es muy necesario que usted vea si usted califica. Hoy no voy a dar tantos detalles, pero Dios me ha dado claridad en este último año, más que nada del liderazgo en la iglesia y el pastorado. Este año pasado pude estar en varias conferencias de pastores y algo que me impactó mucho en el verano, que no me dejó dormir, era ver inmadurez en ciertos pastores. Una inmadurez increíble, al punto que el mes de septiembre prediqué sobre la madurez. ¿Sí se acuerdan de eso algunos? No fue por usted, mi hermano. No, porque veía una gran inmadurez en aquellos que se suponen que deben estar al frente de la iglesia, enseñando a la gente, envueltos en chismes en línea, envueltos en ataques y poniendo videos y comentarios. Una inmadurez increíble. Pero no solo eso, en los últimos 6 meses he visto por lo menos el fracaso de 5 pastores, moralmente. Gente que así ha sido respetada. Y cuando usted empieza a ver bien, se nota que muchos de ellos no eran calificados para el ministerio. Cuando también fui a Egipto. Y lo que más me impresionó a mí en Egipto es para ser pastor en Egipto. No estoy aprobando esto, le estoy diciendo cómo ellos lo hacen allá. No cualquiera puede pastorear porque la ley no lo permite, por ley. 95% islámico en Egipto.
y permiten que pastoreen y todos caen bajo una misma sombrilla de protestantes. Tú y yo sabemos que no somos protestantes, pero la iglesia ortodoxa, que es griega católica, es la iglesia más grande, entre comillas, cristiana. Y debajo de esa organización caen todos los demás, incluyendo bautistas. O sea, no nosotros, sino a los ojos del gobierno. Y para que se establezca una iglesia que no es islámica, necesita la aprobación de la organización religiosa del país. Y mi esposo y yo pudimos estar ahí donde en esa conferencia ordenaron a 6 pastores. Y me impresionó que en Egipto no es una cosa ligera ser un pastor. Hoy aquí es una cosa muy ligera. Y me vine un poco triste porque vi el anhelo y el respeto que le tienen a pastores allá. Si nosotros queremos que Dios nos bendiga, tenemos que aprender a respetar a los hombres que son calificados. Son pocos. Y aún así, no los tratamos con honor como Dios lo demanda. Por eso, mire, cada vez que venga un pastor a esta iglesia, si yo lo invité, por favor, respételo. Trátelo bien. Nosotros lo honramos. Nos vamos aparte, quiero honrarlos, que ellos coman bien, que ellos se sientan. Yo quiero que usted sepa cómo usted debe tratar a un pastor, con honra y respeto. Porque si viene a esta iglesia y si lo apoyamos nosotros, yo he analizado su vida, he visto este hombre es un siervo de Dios. Y este pasaje en verdad nos enseña cuando Dios envió a 2 siervos, qué tipo de hombres eran. Es muy importante este capítulo y esta sección. Recuerde, en los capítulos anteriores vimos los hechos de los apóstoles, la persecución en Jerusalén, la dispersión de los creyentes, el evangelio llega a nuevas regiones. Vimos la conversión de Saulo, el establecimiento de la iglesia en Antioquía, y ahora Antioquía se convierte en un centro espiritual fuerte, con enseñanza constante y liderazgo maduro. Y esto lo he visto, hay iglesias que triunfaron en los 70s y 80s, hoy ya no tienen influencia. Eso es lo que pasó con Jerusalén. Ahora Antioquía es la iglesia fuerte y eso nos enseña algo importante, las iglesias autónomas, independientes. Si una iglesia se va hacia la dirección equivocada, entonces siempre va a haber una iglesia fuerte que va a mantener la sana doctrina. Sin embargo, entonces aquí vemos en el capítulo 13 cómo el Espíritu Santo interviene directamente, llama a Bernabé y a Saulo y los envía a llevar el evangelio a otras regiones. Y aquí comienza formalmente el primer viaje misionero y la expansión organizada del cristianismo. Hemos visto el desarrollo de la iglesia hasta Antioquía, ahora vamos a observar cómo Dios usa una iglesia madura para llamar y enviar a sus siervos a la obra. Note conmigo en primer lugar, vemos la iglesia que Dios usa. La iglesia que Dios usa. En Hechos 13, versículo 1 dice así, había entonces en la iglesia que estaba, ¿en dónde? En Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Antes de que Dios llamara y enviara a Bernabé y a Saulo, la Biblia nos muestra cómo era esta iglesia de donde ellos salieron. No era una iglesia débil ni desordenada, era una iglesia madura, establecida en la palabra con líderes espirituales y firmes. Y Dios suele usar iglesias fuertes para hacer su obra más grande, para que la iglesia pueda ahora enviar y expandir a través de siervos que han preparado y entrenado. Y no quiero que usted vea, cuando usted ve la palabra ahí, misionero, voy a mencionar misionero, la palabra misionero no está en la Biblia. Creemos que son enviados a una misión, pero muchos clasifican al misionero como un extranjero nacional y lo elevan por encima de otros. Por ejemplo, si alguien sale de una iglesia aquí en Santa Ana y él va hacia California, hacia México, pero él es mexicano, dicen, no, como él es mexicano, él no es misionero. O si alguien va y planta una iglesia en otro estado, no, él no es misionero, él es un plantador de iglesias. Mire, para nosotros, todo lo que vemos saliendo de estas paredes es misiones. O sea que queremos apoyar a aquel, no importa si es mexicano, si es de Guatemala, si es de donde sea, si él va a cualquier lugar que Dios lo llamó, es una misión. Ahora, yo fui misionero al venir a este lugar.
Esta comenzó como una misión, siendo yo extensión de la iglesia de Anaheim. Ellos financiaron la obra, ellos rentaron el lugar, ellos compraron absolutamente todo y me daban a mí también un salario porque yo era empleado de aquella iglesia antes de venir hasta acá. Empezó como una misión y hubo 10 iglesias que nos apoyaron, nos tomaron como misioneros o plantador de iglesia. Pero mire, yo no le pedí ni ayuda a ni un pastor, no mandé ni una sola carta. Ellos me llamaron a mí, se dieron cuenta, hemos escuchado, la palabra corrió. Y Dios es el que apoyó y sustentó a su siervo como misionero hasta que nos independizamos y nos hicimos autónomos. Entonces, no vamos a elevar ni bajar al misionero porque hay otros que desprecian a los misioneros. Ya llegó el misionero, nada más viene a pedir. Aquí vienen, de seguro nada más ahora viene porque necesita algo. Ahora, yo sé que hay misioneros que sí son aprovechados, pero yo estoy tratando como pastor de controlar bien quién llega a nuestra iglesia. Si un misionero viene aquí, yo lo invité, es un buen misionero, de lo que se ve. Y si predica acá, yo no le dije qué decir. Pero no vamos a elevar ni bajar a otro. Quiero dejar eso en claro, nada más. Tenemos que tener respeto y honor, dar honor, porque los dos estamos trabajando en establecer iglesias y extender el evangelio. ¿Sí me estoy explicando? Letra A, escriba ahí, la iglesia en Antioquía. La iglesia en Antioquía. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Recuerde que Antioquía no fue una iglesia formada por casualidad. Fue el resultado del avance del evangelio y la enseñanza de hombres fieles. Acompáñeme a Hechos capítulo 11. Esta iglesia creció espiritualmente. Recuerde, ser el centro importante para la expansión del cristianismo. Esta iglesia fue organizada por Bernabé, pero no fue empezada por Bernabé. En Hechos 11:19 nos dice la Biblia cómo se inició esta iglesia. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió. Entonces vemos aquí está el inicio de un grupo de hombres y mujeres, me imagino con sus familias, que empezaron a responder y la mano de Dios estaba obrando en este grupo. El versículo 22 dice así la Biblia después, como Bernabé fue enviado por la iglesia en Jerusalén. Llegó la noticia de estas cosas a oídas de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud, ¿qué pasó? Fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y aquí está la clave, el 25. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Note entonces que empieza con un grupo de personas siendo salvas. Envían a Bernabé, Bernabé empieza a trabajar ahí, era buen hombre, lleno del Espíritu Santo, y Dios añadió. Y ahora se establece una iglesia. Bernabé busca un ayudante, y es Saulo, y juntos están enseñando, y la iglesia empieza a fortalecerse, a ser una iglesia estable. Era una iglesia edificada sobre enseñanza constante. ¿Por cuánto tiempo estuvieron ahí congregados? Por un año enseñando a la iglesia. O sea que la iglesia de Antioquía llegó a ser, una vez más, el centro del cristianismo del primer siglo. Vemos entonces después su liderazgo. Regresa a Hechos 13:1. La iglesia empezó con unos hombres huyendo de la persecución. Unos griegos recibieron al Señor, Bernabé y Saulo empiezan a trabajar y la iglesia empieza a fortalecerse. Y fue la primera vez que se le llamó cristianos a los discípulos. Pero ahora vemos el liderazgo de esta iglesia. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, note, profetas y maestros. Y da la lista. Empieza con Bernabé, Simón, el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. O sea que la fortaleza de la iglesia de Antioquía se veía en su liderazgo.
Para que Dios bendiga una iglesia se necesita hombres y mujeres maduros. No solamente influyentes, no solamente dotados, maduros espiritualmente. Dios había levantado aquí a esos hombres, les llama profetas y maestros, para guiarles espiritualmente. Esos no eran creyentes nuevos, eran hombres probados que edificaban a la iglesia con la palabra de Dios. El versículo 1 de Hechos 13 describe claramente este liderazgo. Había profetas y maestros, no eran creyentes comunes. ¿Cómo les llama? Profetas y maestros. Eran hombres reconocidos por madurez espiritual. En Efesios 4:11 vemos claramente que Cristo dota a hombres o da a hombres. Y esos hombres después son los que edifican o ayudan a edificar a la iglesia. Efesios 4:11, ¿están conmigo ahí? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros, ¿qué dice? Profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Note, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En un momento iremos a Hechos capítulo 6, pero mire, cada persona en la Biblia que es maestro es una persona de carácter probado. No todo el que puede hablar debe enseñar públicamente. Dios estableció orden para proteger su iglesia. En Santiago 3:1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos, ¿qué cosa? Mayor condenación. Quiero en esta sección de la enseñanza notar, había maestros y profetas. Dios establece los maestros y los profetas. Dios es el que los designó. En este pasaje vemos que esas personas estaban a cargo del liderazgo para la iglesia, la edificación de la iglesia. Para que la iglesia entonces sea edificada, necesitan los hombres a cargo ser calificados. Y es algo que en muchos lugares no es así. Alguien habla bonito, póngase a enseñar. Alguien canta bien, póngase a dirigir. Alguien tiene un don o está habilidoso en su forma de hacer, póngase, lo ponen enfrente. Pero eso no es la forma en que el cristianismo funciona. Deben ser personas con carácter probado. Y la Biblia habla más allá. Su esposa debe ser también de carácter probado. Y habla más allá, sus hijos deben ser de carácter probado y de buen testimonio, no acusados de disolución. Es muy difícil. Por eso cuando pensaba yo en estos 6 meses, en estos últimos 2 meses, desde noviembre para acá, y al estudiar estos pasajes, digo, tenemos que alinearnos con las Escrituras. Hay muchos emocionados por servir a Dios, muchos que asisten a seminarios y a colegios y hasta cementerios, todo con el fin de querer ser algo y enseñar. Pero mi hermano, no os hagáis muchos maestros. Muchos que aspiran influencia y quizás se llenan de admiración cuando ven a otros debatir en público, debatir en línea o enseñar con sus canales en el internet o en TikTok, yo no sé cómo sea. Y eso es lo que quieren hacer. Me dijo una vez un varón hace muchos años, mi sueño es ser un apólogo. Y cuando él se tuvo que ir de nuestra iglesia porque nosotros no somos reformados, si él se fue de nuestra iglesia, mandó un reto de un debate público a todos los hermanos de la iglesia, conmigo. ¿Pero por qué? Porque no todo el hombre que puede hablar debe enseñar. El liderazgo en la Biblia también requiere paciencia. A veces la gente quiere que se actúe rápido y hazlo. ¿Y por qué no? Porque se actúa con prudencia. Es poder cuando una persona está herida y predica desde su herida, lastima a la gente. Y gente inmadura, por eso empieza a atacar y a decir nombres porque está amargado y en su amargura afecta a los demás. Dice, pero ¿qué no ha pasado usted por cosas difíciles? Muy diferente hablar desde una cicatriz, donde Dios ya consoló, donde Dios ya enseñó y Dios ya dio claridad. Por eso también hay damas que cuando enseñan se ponen a llorar y a llorar y a llorar mientras enseñan, porque están enseñando desde la inmadurez, desde una herida. ¿Sí me estoy explicando? Tenemos que aprender a ver que el ser maestro, el enseñar, es el rango más alto, casi al lado del pastor ya. Se lo voy a mostrar comparando con pasajes con Romanos y en Timoteo.
Pero note otra vez Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis, ¿qué cosa? Mayor condenación. Nadie debe hacerse maestro por sí mismo. Enseñar no es una posición que uno se toma por deseo personal, es un llamado de Dios reconocido por la iglesia. Este principio no solo aplica al púlpito físico, escuche, le repito esto, también a cualquier persona que se coloca públicamente como un maestro, hoy incluyendo canales de YouTube, redes sociales, podcasts o comentarios bíblicos en línea. Me decía un muchacho que él quería hacer sus videos y quería poner eso, le dije, tú mejor ayuda a tu pastor. ¿Qué vas a hablar tú? Ni calificado es, ni casado estás. ¿Qué vas a enseñar? Es fácil ponerse en línea y criticar y hablar y decir muchas cosas cuando nunca han aconsejado un matrimonio, cuando nunca han enseñado a un joven a vivir en pureza, cuando nunca han discipulado a nadie. Entonces sí, me da frustración por los que a veces nos escuchan y anhelan el obispo. Yo quisiera hacer, pero no han vivido la vida de un pastor. Y nosotros no tenemos tiempo para andar grabándonos todo el día, como ellos no tienen gente a quien pastorear, a quien discipular, a quien orar. Pues ahí están hablando tantas cosas y ahí están nuestros miembros, así es para usted, escuchándolos a ellos. Y luego, para encima de todo, vienen a su pastor a criticarle, a decirle eso está mal y esto, aquello, porque escuché a fulano decirlo. Más de 1000 predicaciones que hay en nuestro canal. Usted debería escuchar a su siervo si quiere aprender a alinearse a nuestra doctrina, a nuestra dirección y no estar escuchando a otras personas, perdiendo el tiempo con cosas insignificantes. Que el cuerno del Apocalipsis, y no sé, mire, ¿qué le ayuda eso si ni siquiera trata bien a su mujer? ¿De qué le sirve saber los últimos tiempos, cuando el último tiempo suyo se está acabando, perdiendo, desperdiciándolo en cosas que no? Quiere aprender a ser un pastor. Yo he predicado sobre esto. Tengo casi 12 mensajes. Cubro todos los principios de lo que requiere ser un pastor. Y le digo esto porque yo he hablado con pastores que no saben cuáles son los requerimientos de un pastor. No saben ni dónde se encuentran. Si usted quiere ser un diácono, el diácono no es una persona que manda al pastor. El diácono está a la altura espiritual de un pastor para apoyarle al pastor y debe ser probado primero. Y después él puede ejercer el diaconado. Y los que son diáconos, según las Escrituras, son para el siguiente paso, porque la Biblia dice, después de que da todo lo que debe ser el pastor, dice a sí mismo. O sea, también lo que él hace, tú lo tienes que hacer. Y una de esas cosas que la mayoría aquí están, no califican, no gobiernan bien su casa. No lo pueden gobernar. Y hay gente que ha venido a querer establecerse como pastor y me dicen, quiero que usted me prepare. Le dije, mi querido hermano, tú tienes una ex, estás divorciado, te volviste a casar, tienes hijo con otra mujer, tu esposa tiene un hijo con otra mujer, tú no puedes gobernar tu casa, no eres irreprensible. Pero es que fue antes de ser creyente, la Biblia dice, debemos tener buen testimonio con los de afuera. Y encima de eso, trastorna tu cosmovisión, porque ahora vas a predicar no con este valor como lo estoy haciendo yo, vas a ser más tranquilo, decir, bueno, es que las familias y cada quien, exactamente. Por eso, esto no es algo a la ligera. He predicado mucho sobre el pastorado. Estoy diciendo, tengo quizás como 30 mensajes en línea. Olvídese del instituto bíblico. Los que vienen a nuestro instituto, ¿saben que aprenden lo mismo que enseñamos aquí? Hago preguntas a los estudiantes, ya se lo saben. ¿Por qué? Porque todo lo he enseñado aquí. Y esto se lo estoy diciendo porque sí, en estos tiempos tenemos mucha gente que solitos se autoponen como maestros, quieren influenciar. Y dice la palabra de Dios, no os hagáis muchos maestros. ¿Sí me estoy explicando? No está diciendo que no debe existir maestros, sino que nadie debe de levantarse solo como maestro. Enseñar no es una posición que una persona se asigna de su propio deseo, emoción o ambición. No puede... Ven personas y de todo esto, no sé si es el tipo de iglesia público, tenemos mucha gente que a veces viene y él decía, yo tengo estudio bíblico los martes en mi casa, tengo grupo. Usted no puede hacer eso. Yo tengo aquí un canal en YouTube donde enseño cada semana. Usted no puede hacer eso. No tiene la autoridad bíblica para hacer eso. No os hagáis muchos maestros. Dios es quien da el don y llama. Y la iglesia es quien reconoce ese llamado. Por eso la iglesia de Antioquía, los maestros eran hombres maduros y probados.
no personas que se pusieron solas para enseñar su propia cuenta. Este versículo advierte, recuerde, hombres que toman autoridad sin llamado, porque muchos también quieren eso. Quieren autoridad y manipular y hasta mover, a veces hasta el mismo pastor. Y quieren darle instrucciones, pero ellos no quieren tener la responsabilidad. Yo lo he sabido eso por años, por décadas. Hay personas que quieren enseñar sin estar preparados. Hay creyentes que buscan el puesto sin madurez espiritual. Es por eso que dan esas indirectas espirituales. Y en vez de edificar al pueblo de Dios, la gente se ofende, sale enojada. Este versículo advierte contra hombres que están tratando de imponerse solos en el ministerio. ¿Qué significa mayor condenación? La frase no habla de perder la salvación. Habla de mayor responsabilidad delante de Dios. ¿Por qué? Porque los maestros influyen sobre otros, forman la fe de otros y guían espiritualmente a otros. Nota lo que dice Romanos 2:21. Aquí vemos cómo Dios juzga seriamente a aquel que no guarda la palabra. Romanos 2:21 dice, tú pues que enseñas a otros. ¿Qué pregunta después? ¿No te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe hurtar. ¿Qué dice después ahí? Hurtas. Dios juzga estrictamente a aquellos quienes enseñan su palabra, pero no la viven. Por eso antes de enseñar se debe probar. Antes de enseñar debe madurar. Porque me dijo una vez un caballero, y tengo más claridad cada año, me dijo un muchacho, después de que yo prediqué en un grupo de jóvenes, enseñé, guarda tu pureza. Guárdate puro hasta el día del matrimonio. Y doy el ejemplo, mi esposa y yo nos casamos puros, vírgenes. Y no lo digo para exaltarme, es para enseñarle que la doctrina, la enseñanza bíblica es buena. Dios nos da los consejos en las Escrituras. Sería el colmo que mi esposa y yo tomáramos malas decisiones, porque desde los 12 años fuimos a conferencias, a campamentos, estuvimos en la iglesia, se nos enseñó, nuestro pastor enseñó claramente 5 mensajes, lo que él llamó el noviazgo espiritual, paso a paso, lo que él esperaba y Dios esperaba. E hicimos exactamente como nuestro pastor nos indicó. Terminando el mensaje, se me acerca ya es pastor. A propósito, él no debería ser pastor. Yo le dije a él, yo te amo, eres mi amigo, pero tú no debes ser pastor. No, es que Dios me llamó. No es verdad, así no funciona. La aprobación del pastorado viene con la aprobación de la iglesia local. ¿Sí me estoy explicando? Pero él me sacó en aquel tiempo, era un director de jóvenes y estaba llorando y dijo, yo no puedo decir lo que tú dijiste. Dije, ¿por qué no? ¿A qué te refieres? Yo viví en fornicación, yo viví en esto y aquello, hice muchas cosas antes de conocer a Cristo. Yo no puedo decir lo que tú dijiste. Le dije, tú no puedes decir qué, el ejemplo, o no les puedes predicar la verdad. Y dijo, yo no les puedo predicar la verdad. Yo no puedo, no tengo el valor, me siento mal al decirles lo que yo mismo no practiqué exactamente. No os hagáis muchos maestros. ¿Ve cómo cambia todo? Ahora lo comprendo bien, lo he visto bien. Esos últimos años fui a una conferencia, escuchamos sobre evangelismo y un joven pastor dije, regresando a mi iglesia voy a decir a todos, si no ganan almas que se vayan de la iglesia. Imagínense. Dije, tranquilo hermano, no puedes hacer eso. Mi esposa estaba ahí, dije, no puedes hacer eso. Les dije, ¿has enseñado sobre el evangelismo? Dijo, no. ¿Les has entrenado sobre el evangelismo? No. ¿Cómo vas a ir a correr a la mitad de tu iglesia si nunca les has dicho lo que Dios espera de ellos? Mucha falta de prudencia en ese lado. Por eso, mira, Dios juzga estrictamente a los que están en liderazgo. ¿Por qué? Porque los maestros representan a Dios al enseñar. Ellos explican la verdad al pueblo. Pueden edificar o pueden desviar. Ahora, ¿son solamente los perfectos predican? También han acusado, solamente los santos suben aquí. No se trata de santidad, no se trata de perfección, se trata de calificación. El deseo y el don no reemplaza el carácter y la prueba de Dios. Escuche esto, Dios perdona pecados, pero no baja su estándar para liderazgo espiritual. No cualquiera con deseo debe predicar, solo hombres calificados según la palabra de Dios debe predicar. Recuerde, no se trata
solo perfectos, se trata que Dios estableció requisitos claros para proteger su obra. Deseo no es llamado, don no es calificación y emoción no es autoridad espiritual. ¿Está viendo entonces que en verdad los que Dios llama, el número empieza a ser más pequeño y más pequeño y más pequeño? ¿Sí está notando eso? Respete a los que califican. Ame a los que califican. Son pocos. ¿Y qué de las damas? Mencioné un poco la internet. ¿Qué de ellas? ¿Pueden enseñar? Sí, la iglesia habla del ministerio de damas enseñando a mujeres. Y hay veces que ellas enseñan a mujeres y los ponen en líneas. Pero hace un mes me mandó un varón un video, un audio por WhatsApp de su esposa dando una enseñanza. Y me dijo ahí, compartiendo esta enseñanza de mi esposa con usted, pastor. ¿Usted puede ver lo que está mal ahí o no? En un ministerio público y ahí, ¿estamos bien, hermanas? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí me oyen? Y empezar a enseñar. Mi esposa ni siquiera se atrevería a hacer eso, sabe que eso no es algo bíblico. Y aparte, yo no la permitiría. Dice, no, eso no está bien. Pero yo no sé si esos hombres tienen miedo a sus esposas o no sé. O si esos hombres tienen más bien, sus esposas son más conocidas, las invitan a ellas y ellos los cargan ahí detrás. Pero el ministerio de la predicación, la enseñanza pública, Dios se la estipuló, ¿se la dio a quién? A los varones. Y los varones calificados. Porque mujeres dicen, nosotras que, bueno, 99% de los hombres no pueden. Y algunos que deben y pueden, no quieren. Yo le he dicho a aquellos que se han graduado del colegio bíblico, ya casados con hijos, digo, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? Le digo. No, es que es difícil, es duro. Sí, es duro y es difícil, pero si Dios te llamó, tú tienes que saber que es mejor obedecer a Dios que tu comodidad. Es mejor hacer lo que Dios quiere que agradar a la suegra que no quiere que te lleves a tu hija, a tu esposa. Es mejor agradar a Dios que quedar mal con Él. No es nada fácil. Yo creo que hombres extraordinarios hacen cosas extraordinarias no porque son valientes, sino porque a pesar del temor confían en Dios y hacen la obra de Dios. Dios aborrece el temeroso, especialmente a los hombres medrosos, pusilánimes, dice. Vayas a su casa porque va a apocar el pueblo, el corazón del pueblo. Eso era mejor un ejército de 300 de 30,000 medrosos y espantosos. Es por eso que muchos abandonan, y un ejemplo perfecto aquí en este pasaje es Marcos. ¿Se acuerdan de Marcos? Él se apartó, él no fue llamado, él no fue enviado por el Espíritu Santo. Exactamente cuando alguien va sin ser llamado, sin ser autorizado por la iglesia, no aguanta, no dura, muchos problemas vienen. Este versículo confirma por qué en Antioquía los maestros eran maduros, por qué la iglesia era fuerte y por qué Dios escogió a hombres dentro de este grupo. Mire la composición de esta iglesia, era muy notable en Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. No, te empieza con Bernabé. Bernabé era un judío de Chipre. Después dice Simón, llamado Niger. Esa palabra significa negro. Viene del latín, que significa negro. No sabemos de dónde era, pero quizás tenía apariencia de un negrito. Ahora hay otro ahí que era de África, Lucio de Cirene, es de África, así fue un africano. Vemos después a Manaén, criado con la familia de Herodes, se crió en la corte de Galilea, fue educado junto a la familia gobernante, muy probable que tuvo una formación bien privilegiada. Y después tenemos a Saulo, un judío fariseo convertido, judío de nacimiento, romano de privilegio, de la tribu de Benjamín, educado en Jerusalén bajo el mejor maestro de su tiempo, Gamaliel. Y a pesar de esas diferencias, estaban unidos en Cristo. Y aún dentro de las iglesias tenemos de todo tipo de personas. ¿Qué nos une? Gálatas 3:26 dice así:
pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois, ¿qué? Uno en Cristo Jesús. Dios no escoge al líder por su cultura, trasfondo, sino por su madurez espiritual. Los apóstoles, dice la Biblia, que no eran de letras, eran del vulgo, pero habían estado con Jesús. Hay quienes son educados, hay quienes en su país son licenciados, y el típico licenciado en su país es taxista. Mucha educación que recibimos en países, aquí hay gente que ¿a qué se dedican? Tenemos hermanos de construcción, trabajan con computadora, algunos son patrones, algunos son empleados, algunos están siempre desempleados. Pero, ¿por qué estamos juntos? Estamos juntos por el amor de Cristo. Mire qué grupo somos aquí. Le vamos a poner el apodo a uno de ustedes, estamos aquí. Hay altos, bajos, chaparritos, con educación, poca educación. Pero eso no importa. Si estamos unidos en Cristo, ¿qué no puede hacer Dios? Es un reto, hermano, que le estoy dando a usted. Usted es varón, usted debe ascender al liderazgo en la iglesia. Si Dios va a hacer algo en nuestra iglesia. Y esto en muchas iglesias quizás podemos estancarnos, porque para que una iglesia crezca después de este tamaño, estamos más líderes, más personas involucradas, más servidores. No podemos construir un edificio de 10 plantas con un fundamento de 2 pisos. Quiero animar a algunos de ustedes que están sentados observando, reciben servicio, es tiempo de que usted empiece a servir a los demás. Servir al Señor. Aunque esos hombres, le repito, eran calificados, quiero que vea conmigo ahora el llamado específico de Bernabé y Saulo. En Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Dios no escogió al azar a quienes enviaría a la obra. Son los que levantaron la obra. Yo creo que para muchos sería injusto decir nosotros somos los principales aquí, somos los más antiguos aquí, somos los primeros maestros, fuimos los que levantamos la obra. ¿Te acuerdas, Bernabé, cuando empezamos en aquel cuartito? Después nos movimos a la casa de fulana, después fuimos a la corte y ahora crecimos. ¿Sí te acuerdas cuando nada más éramos un grupo pequeño y cómo Dios ha bendecido? Y ahora Dios dice, deja esa iglesia. Tenían comodidad, quizás un lugar para vivir, recibían su salario como el siervo de Dios es digno, pero ahora Dios les está llamando a salir de su comodidad. Y ahí es otro problema para muchos que Dios llama. No pueden dejar su comodidad, no pueden dejar un buen trabajo, no pueden dejar una buena entrada, no pueden dejar una buena casa, no pueden dejar California. Mire, hermano, no importa lo que la gente le diga, California es el mejor estado en todos Estados Unidos. Todos vienen a vacacionar acá, no se hagan. Mire, usted puede ir a comer cualquier taco aquí, taconazo, puede ir allá más abajo a lo que es el Gobernador, más abajo al Quesabirria, en un solo día. No se haga, hay mucha comodidad en Estados Unidos. Yo voy a México y ahí vemos millares y cientos de pastores empezando iglesias. California, nadie quiere. Ore que Dios levante siervos de Dios en California. Ya no hay misioneros que salen de aquí. Hermano Ibáñez, tremendo ejemplo y siervo de Dios. Hermano vendió su negocio que estaba prosperando. Y él lo vendió para irse a Acapulco, a su tierra. Y él tiene la posición legal que cuando va ya no puede regresar. ¿Sí sabe a qué me refiero? Y ahorita le está visitando iglesias para que le apoyen a él. Pero ¿usted sabe por qué muchos están apoyando a este hermano? Y dirá, bueno, tiene la bendición de Dios. Yo creo que sí. Un hombre trabajador, muy trabajador, servicial, buena familia. Su esposa le sigue, sus hijos sujetos. Y su pastor lo ve. Entonces su pastor es el que hace llamadas y dice, tengo aquí un siervo de Dios, el mejor. Y él va a tener que salir. Y él sabe ya el precio que tiene que pagar. Si le podemos llamar precio, cuando Dios llama, no le llamamos precio, es ligero, porque
Yo prefiero estar en la voluntad de Dios, con la bendición de Dios, que fuera con muchas comodidades. Cuando nosotros entramos al ministerio, y le voy a decir, me dijo mi pastor, ¿quieres entrar? Esto es lo que te podemos pagar, una tercera parte, menos, 25% de lo que ganaba en un banco, pero nunca viví tan feliz y alegre sirviendo al Señor. Cuando Dios llama, estás dispuesto a dejarlo todo. Cuando la Escritura habla del llamado al ministerio, se refiere al avance del Evangelio, no a cualquier actividad cristiana. Voy a hablar de eso un poquito después. Pero note conmigo letra A, el llamado para una obra específica. Bernabé y Saulo ya estaban sirviendo fielmente en la iglesia cuando el Espíritu Santo los llamó a una obra especial. Esto muestra que el llamado verdadero viene de Dios y se da a hombres, escuche esto, que ya están demostrando fidelidad en el servicio. Gente que ya está activando. Usted puede ver eso ahí en Hechos 13:2, dice la Biblia, apartarme a Bernabé y a Saulo, mire, para la obra a que los he llamado. Este no fue un llamado general al ministerio, ya estamos hablando a un ministerio de tiempo completo. En Hechos 11:26, no vaya allá, y en Hechos 12:25 podemos ver que ya estaban activos, habían sido fieles por años sirviendo en la iglesia. El llamado fue de Dios para una obra específica. Ahora, pueden preguntar algunos, ¿Dios llama a jóvenes al ministerio? ¿Puede Dios llamar a un joven? Yo a los 12 años tuve un gran deseo de servir a Dios, pero cuando comprendí lo que costaba el ministerio, yo ya no quise ser un pastor. Qué bonito es ver al predicador, especialmente en una conferencia, vienen miles de jóvenes y aquel te emociona y levanta los espíritus y dice, yo quiero hacer eso. Pero nadie les dice de las llamadas a las 3 de la mañana, las visitas al hospital, los problemas que hay en la iglesia, los hermanos que no se quieren. Nadie les dice eso. Nadie le avisa de aquel hermano que no avisa que va a llegar, que tenemos que sentar a alguien porque cometió fornicación. Nadie les dice de esas cosas. Y es bien bonito, emocionante. Si yo quisiera, entrar y decir, wow, lo que ellos tienen aquí, todo bonito, fácil. Entonces yo dije, no, yo no quiero ser un pastor. Yo no tengo la piel gruesa, no tengo el corazón, yo no soy paciente, no tengo la prudencia. Pero Dios empezó a obrar en mi corazón. Y yo después fui a decirle a mi pastor, pastor, ¿qué le parece cuándo me va a enviar? Mi propio padre. Y él me dijo, ¿qué has hecho? No, pues aquí he estado contigo desde que empezamos la iglesia. ¿Y eso qué? Muchos han estado aquí. Mire, yo no fui enviado por alguien que nada más me mandó por mandarme y por quedar bien conmigo. No. Eso fue en el 2012 cuando hablé con él. Hasta el 2017 fue cuando... 5 años de formación específica. Trabajé 12 años bajo el ministerio de mi pastor. Yo hice, escuche, todo lo que él me pidió. Y le digo esto porque yo sentí un deseo de servir a los 12 años. Entonces, ¿Dios llama a muchachos de 12 años? Escuche esto, voy a tener mucho cuidado de decir esto. Yo creo que no. Dios no puede llamar a un joven que no entiende ni siquiera qué es ser un hombre. Yo no creo que Dios llama a un joven ni siquiera ha entendido, ni siquiera cuáles son las calificaciones, ni lee su Biblia, ni ha ganado almas. ¿Cómo está diciendo que Dios le llamó si no sabe ni evangelizar? Pero bíblicamente creo que un joven puede rendirse y tener la disposición de servir a Dios. Es muy, muy distinto. Y esto lo tengo que aclarar también porque hay adultos que dicen, yo creo que Dios me está llamando. Le digo, no, mi hermano. No creo que te está llamando Dios. Y no es por ser malo ni grosero y no es tampoco por desanimarlo, es por alinearnos con las Escrituras. Por proteger el ministerio, protegerlo a ellos. Yo le dije a un hermano claramente, usted no es apto para enseñar. Las veces que yo le he escuchado a usted predicar, no interpreta bien la Biblia, no dice como lo explica ahí. Usted toma un versículo y se va a decir un montón de cosas
la gente no va a ser edificada, usted no va a nutrir a la gente con la palabra de Dios. Y él me dijo, Dios me llamó y el tiempo se me está acabando. Y le dije, mi hermano, Dios nunca está a prisa. Dios no tiene prisa. ¿Y él ha estado ya pastoreando, o no sé si todavía esté, pero después me llamaron que si les ayudaba y que vamos, y no, yo no voy a participar de pecados ajenos. Dice la Biblia, no impongas tus manos con ligereza. La imposición es la aprobación. Los fracasos que él tenga ya, Dios se los va a echar en cara a los que lo aprobaron. Yo le pregunté muchas veces a mi pastor, asegúrese si yo estoy calificado, asegúrese si usted cree que Dios quiere usarme, asegúrese. Me entrevistó, habló con mi esposa, hablamos juntos, tuvimos muchas noches de oración, venimos a orar aquí a este lugar, no les exagero, quizás unas 10, 15 veces, manejamos por todo Santana, para arriba y para abajo, pidiendo a Dios dirección, bañamos esta decisión en oración, le pedimos a Dios dirección. Yo tuve el deseo desde los 12 años de servir a Dios. Hay algunos principios que quiero que usted nada más escuche. Un llamado es definido por Dios, no por el hombre. Amós 7:14 me da un ejemplo. Dice, entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo Jehová, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Pablo le recuerda en Hechos 20 a los líderes de las iglesias en Éfeso que Dios fue el que los puso por obispos. Por tanto, mirando por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó con su propia sangre. Cuando un hombre entra al ministerio sin ese llamado divino, yo te voy a dar más detalles, tarde o temprano hay problemas. Hay desánimo y frustración cuando llegan las pruebas. Hay abandono. Por eso la iglesia promedia que se empieza dura 6 meses. ¿Sí escuchó eso? 6 meses. Se emocionan, compran letreros. Ahorita estoy hablando con un pastor más preocupado por el letrero y el website que por ir a evangelizar. Está más preocupado por tener las tarjetas de negocio y por tener una apariencia. Le dije, ni gente tienes, hermano, tienes que ir a evangelizar. Cuando llegamos aquí es lo que hacíamos, ganar almas, evangelizar, invitar a la gente. Satura tu ciudad con el evangelio. Pero una generación más preocupada por un video de TikTok que por hacer la obra de Dios. Después de 6 meses ya no están ahí. ¿Qué pasó con los letreros? El website se quedó ahí desconectado, ya no pagaron. 6 meses la iglesia promedia dura cuando se planta. Hay decisiones carnales en lugares espirituales, búsquedas de reconocimiento, oposición. Estoy hablando de pastores que quieren ser reconocidos. No sabe cuánta gente me ha preguntado a mí, ¿qué tengo que hacer para que me inviten como a ti? Nada, yo no le invito, yo no digo a nadie, no estoy dando insinuaciones, oye, esta fecha la tengo libre, necesitas algo, ninguna vez. La gente busca eso, busca reconocimiento. Hay falta de compromiso de largo plazo. Conflictos con otros líderes y con la iglesia. Se están peleando con los hermanos de la iglesia. Tentaciones mal manejadas. Gente perversa después mirando pornografía y qué otras cosas. Daño espiritual a otros creyentes. ¿Están conmigo, hermanos? Un mensaje fuerte, ¿eh? Pero yo estoy tranquilo, mira. Es un llamado que sale de la iglesia local. En un momento voy a explicar un poco acerca de ello. Pero nadie puede empezar una iglesia por su cuenta nada más. Aquí me voy a poner y vengan, que hay una iglesia. No es como cuando hablo de una tortillería, mi hermano. Ya abrí yo mi propia dulcería, vengan aquí, voy a poner dulces allá. No es así. Y si alguien me está escuchando aún de línea y no sabes ni siquiera dónde vino tu pastor, tienes que saberlo. Y si no, búscate una iglesia donde fue ordenado bíblicamente. Es un llamado que sale de la iglesia con una visión evangelística. La iglesia de Antioquía tenía esa visión. Querían alcanzar al mundo perdido. Estaban orando. ¿Sí se acuerda? Miró, estaban orando y ayunando. Mateo 9:37 dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
Tengo un amigo que él es un mexicano de Monterrey y él está ahorita en Ecuador, lleva años allá, una obra que Dios le ha permitido levantar. Y él me contó que cuando él estaba en el colegio bíblico, le dieron una tarea de orar por un país. Y él simplemente dijo, bueno, nunca he escuchado de Ecuador, y empezó a orar por Ecuador y orar por Ecuador. Y él decía, ¿por qué nadie va a Ecuador? Había conferencia tras conferencia, muchos iban a Ghana, otros a África, otros a Sudamérica, pero nadie a Ecuador, hasta que un día Dios le dijo, tú tienes que ir. Estaban orando. ¿Y a quién envió Dios? A los hombres que estaban orando, a Bernabé y a Pablo. Cuando Dios llama a un hombre en el Nuevo Testamento, escuche esto, le llama para predicar la palabra, plantar iglesias, pastorear, enseñar doctrina a la congregación o llevar el evangelio. Y le estoy diciendo esto porque no hay llamado a la música, no hay llamado a dirigir alabanza y tengo ese grupo musical y viajo a iglesias tocando música. Eso no es un llamado de Dios. Otros es inventar ministerios sociales, tejer o construir. Y no estoy diciendo que no son cosas buenas, pero no puede decir que. No puede decir que, varones. Dios me llamó. No puede decir eso. Puede decir, yo puedo hacer esto. Tengo una habilidad y ojalá Dios pueda permitirme trabajar en este tipo de ministerio, pero no es un llamado. El llamado siempre es al avance del evangelio. Dios me llamó a ser maestro de escuela cristiana. No existe ese llamado en la Biblia. Dios llama ¿para qué? Para pastorear, para ser misionero, para edificar a la iglesia o el avance de la iglesia. Ese es un llamado bíblico. Esas cosas que mencioné son buenas, son servicios útiles, pero la Biblia no llama a ese tipo de ministerio. Recibimos llamadas siempre. Es un ministerio acá desde Texas para ayudar a las iglesias con asuntos legales. Ese no es un llamado. Es un buen servicio. Y la iglesia es buen cliente. Personas llame y llame. Pero no es qué. No es un llamado. Dios me llamó a escribir libros. No es llamado. ¿Sí me estoy explicando? Me dijo una vez a mí, no por despreciar a mis hermanos sugieres. Yo amo a los sugieres. Y le dije a un hermano, vente a trabajar con nosotros al ministerio de buses. Y me dijo, Dios me llamó a hacer ungir. Le dije, es un buen ministerio, lo necesitamos, pero no es un llamado. No es un llamado a ser, Dios me llamó a limpiar. No, es bueno servir a Dios. ¿Cuáles son los llamados? ¿El avance de qué? Del evangelio. Ahora, todo esto lo tengo que explicar porque eliminar confusión, especialmente de cuando aquellos anhelan y quieren ser pastores. Y yo los he visto cómo se anteponen encima de su pastor después y después se quieren empezar su iglesia. Tengan mucho cuidado al ir con alguien que divide una iglesia así. Eso es un terrible, es una maldad como usted no se puede imaginar. Malicioso. No cumplen ni siquiera con ese aspecto de ser una persona que es hacedor del bien en Tito. Dañar a otra iglesia. Yo ni lo haría con una iglesia que no sea bautista. No lo haría con otra iglesia cristiana. Jamás yo le he dicho a una persona, deja tu iglesia, vente para acá, ni una sola vez. Yo tengo un temor y miedo ante Dios diciendo, yo no puedo andar ahí robando ovejas. Estábamos una vez evangelizando y una iglesia que tiene esa maña. Andaba invitando a los hermanos a su iglesia. Los dos nos encontramos ganando almas. Otra iglesia bautista. Ahí nos encontramos las dos bandas. Mañana tenemos un día especial. Vengan con nosotros. Y dicen los hermanos, no, pues es que nosotros vamos a la iglesia. Vente mañana, no importa. Y después me dieron a mí la invitación. Dije, oye, yo soy el pastor. Pues usted también lo recibimos. Yo le he tenido que decir a gente así, van a la iglesia el domingo, en otra iglesia, y luego vienen a esta iglesia, le digo, tienes que escoger. No te voy a decir, vente para acá. Pero si tú quieres ser miembro de esta iglesia, bien, tienes que dejar la otra iglesia. No, es que allá tengo. Entonces, escogeos hoy. Porque no podemos hacer, no puede estar en dos lugares, es imposible. Por eso no puede servir bien en ningún lugar ni otro. Y yo no estoy diciendo, véngase para acá. Nomás ten en cuenta que Dios te dirija. Aquí, hay un testigo aquí que yo le dije, véngase para acá, hermano. Acá, mire, usted es clave acá. Aquí sí va a tener ni una
sola vez. Es más, le he dicho a algunos, ojalá que no venga para acá. ¿Por qué? Porque si no se alinean, es mejor que siga su camino. Si vienen diciendo, yo no estoy de acuerdo con eso, siga su camino. Pero es que en la otra, siga su camino. No estamos desesperados por miembros, te lo he dicho muchas veces. Le digo a los hermanos también que servimos, tenemos también requerimientos. ¿No quiere servir? Dios le bendiga, hermano. Si es bienvenido, yo le amo, échele ganas, lo que yo pueda hacer, ayudarle, échele ganas. Pero tenemos que hacer las cosas ordenadamente. Estaban llamando aquí a cristianos activos. Alguien que me diga, pastor, Dios me llamó a ser pastor, no viene a evangelizar, falta todos los servicios. Dije, yo no creo que Dios te está llamando, hijo. No eres ni activo. ¿Qué vas a enseñar? No sabe cuántos misioneros vienen, yo les pregunto, no los dejo enseñar. Les digo, ¿qué hacías? ¿Qué aprendiste? Bueno, trabajé en clases de niños. Oh, qué bueno, ¿qué más? Es todo. No, regrésate. Tú no estás listo. ¿Nunca has predicado? Bueno, ahora estoy practicando mientras estoy visitando iglesias. Te equivocas. ¿No has tenido liderazgo? ¿No has discipulado? No, nosotros no creemos en eso. Ok. No somos compatibles en la misma visión, porque yo sé lo que va a pasar. Cuando lleguen al campo van a tener que tomar medidas antibíblicas. Ahora vienen los payasos a la iglesia a atraer a la gente. Me refiero a payasos así bien decorados. Como la iglesia se convierte en un circo. ¿Está conmigo o no? Bueno, yo estoy bien. Yo estoy bien. Hay problemas cuando el hombre no es calificado. Hechos 13:5, vemos aquí, llegando a Salamina, enunciaban la palabra de Dios a las sinagogas de los judíos. Tenían también, ¿a quién? ¿A Juan de qué? A Juan de ayudante. Pero cuando la obra se volvió difícil, mira el versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, ¿qué hizo? Apartándose de ellos, ¿qué hizo? Volvió a Jerusalén. Marcos no fue llamado, no fue enviado, no era líder maduro como Bernabé y Saulo, y cuando vino la oposición no estaba preparado para el nivel de ministerio. Esto no fue una descalificación permanente, pero sí muestra el peligro de entrar a la obra sin un llamado ni preparación. Le voy a nada más leer la lista. Mire, le recuerdo, usted puede ir, ver cada uno de estos, yo lo explico. Hay algunos que, por ejemplo, este es un mensaje, explico 3 puntos. Hay uno que duró a veces un solo punto. Usted quiere aprender bien. A propósito, todo lo que se espera de un pastor se espera de cada cristiano. Ser irreprensible. Filipenses dice que los cristianos tienen que ser irreprensibles. Maridos de una sola mujer, eso aplica a todos los hombres que amen a su mujer. Que gobiernen bien su casa, aplica a todos los hombres que sean buenos padres, que críen a sus hijos en la amonestación del Señor. Cuando habla de no ser dado a la codicia, es todo lo que usted va a ver en esa lista le aplica también a usted. Todo. La diferencia es que el que anhela obispado debe cumplir esas cosas y no ser descalificado. Cuando una persona no califica, hay caídas morales, hay inmoralidad. Y esa es la falta de dominio propio. Pastores adúlteros, pastores que se aprovechan de las mujeres de la iglesia, o pastores que en secreto están allá en sus pantallas mirando cosas que no deben mirar. No sabe, hermano, cuando yo predico a pastores, son los temas a los que yo hablo. El grupo más tenso a que yo enseño son los pastores, los más orgullosos y los más necios. No hay dominio propio. Pesa. No puede ni saber que Dios pesa el corazón, ni Dios sabe y ve. Hay problemas graves en el hogar. Sus hijos rebeldes, no sabe cuántas veces este es el hijo del pastor y falta de respeto. O están en el mundo. Amor al dinero, la corrupción, todo vende en la iglesia, todo, hasta una visita, hermano, de mi ofrenda. Va a haber tacos, qué bendición, 3 pesos por taco. Recuerdo en un campamento había sodas, yo iba a comprar las sodas y el pastor dijo, vamos a vender las sodas, dice, pero yo las compré. La corrupción.
divisiones de doctrinas falsas y confusas, no hay una dirección. Aquí somos bautistas por distintivo. ¿Quieres saber que este nombre aquí, bautista, no es nada más una etiqueta bonita, es una postura doctrinal? Eso venga el domingo en la mañana para aprender qué creemos, para que usted pueda fortalecerse. Yo me le voy a acercar a usted para ser discipulado. Usted no viene a mí, yo voy a ir a usted. Cuando vea que usted es fiel, yo voy a acercarme a usted a decirle, vamos a discipular, no al revés. Porque quiero que usted primeramente sea fiel a Dios y después empiece a crecer en el discipulado con la disciplina. Hay mal testimonio ante los inconversos y hay estancamiento espiritual, no solamente en el pastor y su iglesia. Note entonces qué importante es tener pastores calificados, porque es una lucha cuesta arriba. En esta generación que estamos pastoreando, me decían hace 20 años, hijo, ustedes van a entrar a la generación más difícil de pastorear. Así nos decía nuestro director del colegio bíblico. Él no estaba emocionado, más emocionado por el ministerio que por todo esto que enfrentamos, pero Dios nos da gracia. Dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Sufre penalidades como buen soldado. Se nos manda a ser como el labrador que quiere ver fruto, debe trabajar. Y el ministerio es mucho trabajo. Hay otro pasaje que dice, ni ninguna cosa hago caso. El siervo de Dios tiene que aprender a no hacerle caso a la gente que le quiere desanimar, a la gente que a veces no es fiel, a la gente a quien esperaban y de un día abandonan. De ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida para mí mismo. O sea, Pablo decía, si muero, muero, no le tenía temor a lo porvenir. Si somos fieles a Dios, Dios se encarga del mañana. Si somos fieles al Señor, vamos a predicar como Dios quiere, repréndelos duramente, usa doctrina, enseñanza, reprende, instruye con justicia, con doctrina y que Dios haga la obra. Finalmente vemos el envío bíblico de los siervos de Dios. La iglesia no solo escuchó el llamado de Dios, sino que actuó en obediencia. Estaban orando, estaban ayunando y enviaron a Saulo y a Bernabé. Hechos 13:3 dice, entonces habiendo ayunado y orado, note esta frase, ¿el de qué? La frase que dice, la frase última que dice, les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia aquí no solo reconoció el llamado de Saulo, sino que oraron por ellos, se identificaron con ellos y los enviaron. Ahora mire, esos últimos versículos que le voy a leer, nada más para que también lo tengan en mente. El servicio no fue autodesignado. La Biblia claramente enseña que la iglesia aprobó, el liderazgo aprobó una aprobación. Ven a Timoteo 4:14, dice así, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. Mire, con la imposición de las manos, ¿de qué dice ahí? Del presbiterio, es el liderazgo de la iglesia. La iglesia vio el don que Dios le dio a Timoteo y la iglesia impusieron las manos sobre él. Por eso le digo que aquí Timoteo quería abandonar. Al inicio de la carta decía, como te rogué que te quedases en Éfeso. ¿Y por qué se mantuvo ahí? Porque él tenía un llamado. El llamado significa que tienes que hacer lo que Dios te pide, aunque las cosas no vayan como tú pensabas que iban a ir. Timoteo no recibió su ministerio de manera independiente, hubo una imposición de manos. Mira Timoteo 3:10, vemos que para servir debe una aprobación antes, y estos también sean sometidos a prueba primero. Y entonces ejerzan el diaconado, si son ¿qué? Irreprensibles. Note que antes de servir en liderazgo, los hombres deben ser observados y probados. El diácono bíblico correcto no es uno que limita al pastor o está ahí como el Senado y el pastor del presidente y si no votamos no hacemos nada. No funciona así en la Biblia. El obispo significa el principal y los diáconos le apoyan. El problema es cuando colocan a diáconos inmaduros, diáconos llenos de orgullo, que ni siquiera califican porque no tienen las cualidades del siervo de Dios. Dice, antes de que, y le estoy diciendo cosas reales y yo estoy seguro que si alguien lo escucha, me han dicho muchos, así pasa aquí. Escuché de un pastor apenas que estableció un diácono, tenía menos de un año en su iglesia. Y ese es el que le estaba causando problemas en su iglesia. A veces gente viene y dice, yo allá hacía esto, enseñaba esto. Le digo, Dios le bendiga, no tomo nada de eso en cuenta.
Aquí es una hoja limpia desde cero para todos. Porque tiene que ser probado primero. Si es fiel en lo poco, va a ser fiel en lo mucho. Antes de servir, tiene que ser probado. Hechos 6 nos dice claramente, cuando escogieron los siervos, dice la Biblia que tenían que ser llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio. Era en Hechos 6. Hechos 16 nos dice la Biblia que cuando Dios quería llevarse a Timoteo, daban buen testimonio de él. Debe haber sujeción al liderazgo de la iglesia. Hebreos 13:17 dice, obedecer a ¿quiénes? A vuestros pastores y sujetaos a ellos. Mire, si no hay sujeción a su pastor, no debería ni considerar liderazgo, ni servir, ni mucho menos ir a pastorear. Y sabe, dicen algunos que ya me causa mucho problema, lo voy a mandar para que ya no esté aquí. Mire, 1 Tesalonicenses 5:12 al 13, os rogamos, hermanos, que os reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, hablando de los pastores, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Se habla mucho de que los pastores deben amar a la gente. Este pasaje dice que la gente debe amar a su pastor y debe tenerlo en mucha estima. Y esto puede sonar como manipulado. Yo le digo esto, le digo porque hay gente que lo puede ver así. Nosotros a veces los pastores perdemos por todos lados. Pero usted debe estimar al que Dios puso en su vida como pastor. Yo he dicho muchas veces y lo digo con mucho cuidado. Si usted no respeta al que es su pastor, yo le digo, arrepiéntase o búsquese otra iglesia. Lo digo con mucho cuidado. No quiero que se vaya. Quisiera que usted cambiara eso. Pero si no hay estima, no hay respeto, no hay honor, usted no va a crecer aquí. Y si está diciendo, bueno, ¿por qué razón? ¿Hay adulterio? No. ¿Hay pecados masivos? No. Entonces, ¿por qué? No me gustó como dijo algo. Arrepiéntese. No me gusta el tono. Arrepiéntase. Es que no me visita como yo quiero. No estamos para hacer eso. Yo voy a la gente que necesita. Llamo a la gente que necesita. Yo no voy a estar como ser un amiguito nada más ahí para platicar y charlar. Hay muchas cosas que me ocupan el tiempo. Encima de ellas son 8 mujeres que tengo aquí sentadas. Yo le amo a usted. Yo le quiero a usted. Quiero que usted crezca, que usted se fortalezca y sepa que lo mayor que yo le doy a usted es ejemplo y enseñarle la Biblia. De en adelante, usted tiene que colaborar y ayúdeme. Ya no venga a ver qué me pueden dar. No venga con la boca abierta. Sí, aliméntenme. Venga a servir. Venga a activar. Venga a evangelizar. Aprenda a hacerlo, el discipulado. Únase. Eso es lo que usted tiene que aprender a hacer. Y hágalo de corazón. Mire, tened paz entre vosotros. Todo esto va junto con hablando del pastor. Lo peor que un pastor quiere es cuando dos hermanos, familias, mujeres no se llevan bien. Tened paz entre vosotros. Amaos los unos a los otros. Ser pacientes, longanimidad, quiéranse. La iglesia debe reconocer, respetar a sus líderes espirituales. En Timoteo 5:17, lo último, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de ¿qué? Doble honor. ¿A quién envía Dios? A la obra, a hombres maduros, a hombres calificados. Y la iglesia reconoce ese llamado. La iglesia ora, la iglesia envía y después la iglesia sostiene. Yo sé que mensajes como estos son necesarios. En 3 versículos podemos ver claramente las grandes verdades sobre lo que es la iglesia, para que nos alineemos a lo que dice la Escritura. La próxima semana veremos entonces cómo esos hombres responden y obedecen al llamado de Dios y cómo la iglesia les apoya en Hechos 13 del versículo 4 en adelante. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por lo bueno que tú eres. Te pedimos, Padre, que tú nos fortalezcas, que tú nos ayudes, que tú, Señor, nos llenes de tu gracia. Yo te pido, Señor, por nuestra iglesia, por cada varón, por cada dama. Señor, quizás la mayoría no tienen un llamado específico para una obra de tiempo completo, pero todos somos llamados al servicio. Todos deberíamos activar en tu obra. Yo ruego, Señor, que tú envíes más obreros. Necesitamos, Señor,
orar más para que tú puedas enviar a más obreros. La mies es mucha y los obreros son pocos. Tanta necesidad de iglesias bíblicas en todo el mundo. Y ruego, Señor, que nos ayudes a concentrarnos más bien en tu palabra, tener mucho cuidado también de ser influenciados por gente que no es calificada, ni siquiera tiene la autorización de su pastor o su iglesia. Que veamos la gravedad de este principio. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Esperamos que la predicación haya sido bendición para su vida. Y si es así, comparta este mensaje con otra persona. Si es su primera vez, queremos darle gracias por honrarnos con su presencia y por ser nuestros invitados. Como iglesia queremos proveerle oportunidades para crecer. En los siguientes momentos estaremos anunciando los próximos eventos. Le invitamos a que planee su calendario con nosotros. Así que sea partícipe del horario de nuestra iglesia. Fortalezca su fe por medio de la predicación y la enseñanza los domingos a las 10 de la mañana. Crezca en el conocimiento de la palabra de Dios y aprenda cómo aplicarla a su vida diaria los domingos a las 6 de la tarde. Acompáñenos los miércoles a las 7 para nuestro estudio bíblico, donde estamos estudiando la Biblia versículo por versículo del libro de Hechos. Para ponerse al día con nuestro estudio, vaya a nuestro canal de YouTube y vea los sermones anteriores. Jóvenes, acompañen los viernes a las 7 de la tarde para nuestro servicio juvenil. Para más información sobre nuestra iglesia y los eventos del año, visítenos en la web en santaanabaptist.org y planee su calendario con nosotros. O descargue nuestro boletín digital con nuestro código QR. También visítenos en YouTube, Facebook para ver los mensajes de nuestra iglesia o escúchenos en Spotify. Todos los mensajes son grabados y subidos a nuestro canal, Iglesia Bautista de Santa Ana. Si se perdió un servicio, no se pierda el mensaje. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y si es su primera vez, le queremos decir que no queremos algo de parte de usted, sino más bien queremos algo para usted. Que su vida sea bendecida por medio de Cristo y su palabra. Dios les bendiga y tengan un buen día en la Iglesia Bautista de Santa Ana.